5 puntos y también los futuros americanos en positivo. Con todo esto, momento de abrir nuestro primer análisis del día y como suele ser habitual cada jueves con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, llegamos al día D. Vamos a escuchar a Christine Lagarde. El escenario siempre, desde que arrancase la pandemia, parecía complicado. No parece que se vaya a relajar ni lo más mínimo y encima tiene que tomar las decisiones antes de que se adopten realmente lo que va a ser el contraataque energético de la Unión Europea. Para empezar, hoy además tenemos una emisión especial desde Frankfurt, desde Negocios Televisión, para trasladarnos allí a esa reunión del Banco Central Europeo. ¿Cuál es el escenario que va a tratar de atajar y cómo Christine Lagarde en la sesión de hoy? Bueno, yo creo que va a ser una de las reuniones más importantes que ha tenido el BCE. Si la de julio fue significativa por la primera subida de tipos, esta es especialmente importante porque podría suponer 75 puntos básicos y situar los tipos en el 1,25 y la facilidad de depósito ya en 0,75%. Pero es que, Eva, venimos de un entorno en el que hemos insistido en numerosas ocasiones en Negocios Televisión que el BCE está llegando tarde. Fíjense que venimos de una inflación en junio en el 8,6%. Julio 8,9% y la inflación se aceleró a otro máximo histórico el mes pasado de agosto en el 9,1%. Y no hablamos ya de la inflación de la Unión Europea, sino solo de la eurozona, que incluso la Unión Europea es superior. Ante esta tesitura, las subidas del precio del dinero, aunque como diría su colega Jerome Powell, son duras y es algo obviamente que no gusta a nadie, son absolutamente necesarias. Por lo tanto, aquí no hay que discutir si hay que subir los tipos, sino hasta dónde vamos a subir los tipos y otras medidas que pueden ser colaterales. Seguimos mirando, Eva, el sentimiento del inversor, el sentimiento del consumidor y el sentimiento del empresario, que esos son los tres datos adelantados que nos van marcando un poco las pautas, sobre todo de cara al consumo, también la inversión, pero sobre todo de cara al consumo. Y estos datos siguen siendo muy negativos. Y la crisis energética que hemos subrayado en muchos casos. Ayer en nuestro diario de mercados recopilábamos los datos desde hace un año de los precios del gas natural, que han subido en más de 350%, o de los precios energéticos en Francia y en Alemania, ambos por arriba de 500%. Ante esta tesitura, como decíamos, la inflación va a seguir subiendo, con lo cual hay que enfriar la economía desde el punto de vista monetario. Hemos tenido 10 años o más de easy money y eso significa pues que los mercados se han acostumbrado a tener una financiación muy barata y sobre todo en mucha cuantía. Pero los bonos, como hemos comentado también muchas veces, cuando invertimos en renta variable parece que obviamos que el kit de la cuestión ha venido por el mercado de bonos. Lo que no tenía sentido es que el Bunso no fuera en torno a 0,80 y ahora ya lo hemos tenido incluso hace 1,60, ahora mismo en torno a 1,50 y tantos %, y eso implica implícitamente que los tipos van a subir y van a subir más. Así que, bueno, toca apretarse el cinturón. Lo que pasa es que estamos apretándonos el cinturón por tantos sitios que algunos nos vamos a asfixiar. Además, a partir de ese apretar el cinturón, esa asfixia de alguna manera, apuntabas, hay que ver el sentimiento inversor, todo lo que está perfilando de alguna manera y dibujando lo que va a ser la evolución económica en medio de esa normalización. La política monetaria es necesaria, ese endurecimiento, esa agresividad para frenar la inflación, pero de alguna manera esa recesión que se veía cerca ya, digamos que empieza en medio de todas esas medidas además que están por llegar energéticas, que además con esas limitaciones en horas puntas que podrían introducirse, asfixia más incluso a la industria lo traslada a los empleos. ¿Podemos estar hablando, como algunos han puesto sobre la mesa, de una crisis financiera ya que se está llegando a poner sobre la mesa o una crisis del sistema económico? No sé cómo llegar, lo decían algunos, puede ser equiparable a la caída de Lehman. No sé, en este escenario, ¿cuál es la radiografía real de recesión profunda o diagnóstico que realizas, Pablo? Bueno, pero sería muy distinto. Esto es una crisis energética y que tiene, por supuesto, unas derivaciones financieras. Lo otro fue una crisis financiera, es decir, que atacó al corazón de las finanzas y que por eso esos bancos colapsaron, sobre todo
con el caso de Lehman. En este caso es verdad que, y hemos comentado en algún informe en Divacons Alpha Value, como si hay una crisis energética va a haber compañías que lo van a pasar mal y eso va a tener obviamente un incremento en las quiebras que ya estamos empezando a ver, o suspensiones de pagos y posteriores quiebras muy importantes, y eso va a afectar, por supuesto, a las tasas o a la sostenibilidad del sistema financiero. Pero yo no creo que eso esté en duda ahora, ¿no? Los coeficientes de solvencia de los bancos siguen siendo muy elevados. El regulador ha sido muy, como diríamos, muy exigente con esos ratios de solvencia, y el problema no está ahí. Pero por supuesto que la calidad crediticia va a caer y eso va a afectar a los bancos que van a drenar crédito, y que, como yo he explicado muchas veces, ya no es solo que los márgenes de intermediación puedan subir porque los spreads mejoren para los bancos, y entonces uno dice, bueno, entonces los bancos van a mejorar esos net interest income, los márgenes de intermediación, y por ende van a tener mejoras en la rentabilidad, los famosos ROE, la rentabilidad sobre los fondos propios. Si eso lo aislamos, es cierto. Lo que ocurre es que, claro, si yo veo que las cosas se ponen complicadas, ¿qué voy a hacer? Aunque tenga los tipos el precio más alto, voy a bajar el volumen de créditos. Por lo tanto, esos beneficios caídos del cielo no son tan obvios. Habrá que ver en su conjunto cómo queda el resultado final. Pero no es una crisis financiera, pero por supuesto va a afectar a las finanzas, va a afectar a los bancos que sean menos sólidos, que tengan un balance menos sólido, pero insisto, el regulador ha sido especialmente vehemente, ha controlado muy bien, y los Core Tier 1, los famosos ratios para ver la solvencia, incluso también para las aseguradoras, siguen estando en niveles muy elevados. Yo creo que el problema no está ahí, aunque por supuesto les va a afectar. Antes de preguntarte, porque hablando del Banco Central Europeo, de la crisis energética, toca saltar a lo que es la Reserva Federal, pero antes, y hablando sobre este escenario recesivo, quería preguntarte sobre el desplome que estamos viviendo en el mercado del petróleo. La OPEP Plus anunciaba ese recorte de producción contra las peticiones de Occidente, con su búsqueda de mantener el precio en torno a los $100. Vemos cómo se está desplomando. Ahora, bueno, se recupera parte de ese 5,5% que se dejaba en la jornada de ayer. El mercado del petróleo sí está descartando de alguna manera que la demanda se comprima de una forma muy importante. ¿Cómo ves ese mercado y qué es lo que te dice? Ayer tuve una charla con un grupo anglo-francés especializado precisamente en commodities, para unas carteras que yo de commodities, y yo les exponía, ¿no?, después de que me comentaran su visión, y es que la OPEP, y en este caso la OPEP Plus, que incluye a Rusia, aunque nos pese, está gestionando muy bien todo esto. Es decir, por un lado, sabes que la demanda va a ser menor, estamos en recesión en Estados Unidos, va a llegar la recesión, por supuesto, a Europa, nos guste o no, y eso implica que hay un menor consumo. Por lo tanto, la OPEP tiene un poco que justificar, oye, quiero tener los precios más cercanos a $100 barril, pero sé que la demanda está cayendo. Y esa gestión de oferta-demanda y controlar los precios, yo creo que, insisto, desgraciadamente para los países importadores de petróleo, está saliendo bien. Además, tenemos un euro debilitado, la factura está en dólares, con lo cual estamos importando más inflación. Es una situación muy complicada para los europeos. Por eso, aunque también nos moleste que Putin tenga razón en ese aspecto, pues nos estamos pegando un tiro en el pie, porque los racionamientos que habla Alemania son, o creo que van a ser desgraciadamente reales. El ahorro de consumo que pide el señor Macron en Francia, que está algo más protegida, tiene sentido, aunque aquí en España ya vimos que esto no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, ojalá, es verdad que estamos algo más protegidos por esa isla energética, pero las cosas se pueden poner muy complicadas. Insisto, creo que la OPEP está gestionando bastante bien sus intereses, y los recortes de producción eran previsibles por la menor demanda en esta fase de desaceleración económica. Por supuesto, lo estábamos diciendo, ayer conocíamos ese libro Base de la FED. Hoy vamos a escuchar a Jerome Powell, aunque ayer su número 2 en la Reserva Federal apuntaba a ese tono hawkish, a esa necesidad de endurecimiento de la política monetaria, y apuntaba, ¿no?, lo que es el diagnóstico de esa economía, la primera economía del mundo, como hay una cierta relajación dentro de esa inflación que sigue muy elevada, pero sí que habla ya de una contracción de la demanda, un cierto movimiento de freno en los próximos de 6 a 12 meses. ¿Cuál va a ser, por tanto, el día 20-21 esa reunión con la FED, clave también para
los mercados, ¿cuál va a ser el paso a seguir por parte de la Reserva Federal, además, cuando está en plena cuenta atrás para esas elecciones de midterm, que de alguna manera también hace su mella, ¿no?, en sus decisiones? Pues mira, hemos pasado de un consenso apuntando a 50 puntos básicos debido a, sobre todo, dos buenos datos: el dato de inflación del mes pasado, que fue mejor de lo previsto, y también esos datos del mercado laboral, los no-farm payrolls, la creación de empleo no agrícola, que también fue hace ya 3 semanas un dato mejor de lo previsto. Ayer, precisamente, el libro BEI sobre expectativas económicas nos hablaba que el empleo aumentó a un ritmo de lento a moderado, pero fíjate, está aumentando con una recesión técnica, con 2 trimestres de decrecimiento, y el crecimiento de los precios se ha desacelerado en 9 de los 12 distritos. Es decir, tenemos buenas noticias por los dos frentes, que obviamente son los objetivos de la FED, que son, por supuesto, la inflación, pero también el mantenimiento de elevados niveles de empleo. Así que la FED lo tiene más sencillo, pero el consenso fue apuntando más a subidas de tipos de 75 puntos básicos después de que Jackson Hole, el señor Jerome Powell, que no dijo nada nuevo, que lo que pasa es que economistas y periodistas tenemos a veces que dar la vuelta a la tortilla, pero lo que dijo es: señores, esto está complicado, la inflación sigue estando muy alta, aunque se ha moderado ligeramente con las caídas de los precios de los destilados, de la gasolina, pero tenemos que seguir en nuestro objetivo, y el objetivo estará en situar los tipos seguramente en el 4%, ¿no? Y eso retrasó un poco el primer recorte de tipos previsto para el año que viene, que ya se hablaba del primer trimestre, más hacia el mes de julio. Y fíjate algo muy importante: hemos tenido unos resultados empresariales del primer semestre, yo diría que muy satisfactorios. Yo me equivocaba, yo era bastante más conservador, pero las cifras han sido extraordinarias, ¿no? Y de hecho seguimos viendo algunos resultados de trimestres fiscales que están siendo positivos, ¿no? Las valoraciones no son tan elevadas. Yo estaba mirando nuestras valoraciones en Europa y son bastante atractivas si nos creemos las expectativas de beneficio. Ahí va a estar el quid de la cuestión del segundo semestre. Las valoraciones no son muy elevadas porque las expectativas de beneficio son muy altas. Si esto viene a la baja, el mercado volverá a ponerse caro. Pero bueno, ayer estuvimos tomando algunas posiciones, ¿no? El mercado ha caído a nuestros niveles de Eurostock y de Standard & Poor's, y a estos niveles, después de haber estado muy infraponderados en renta variable, hemos ido tomando algunas cositas, ¿no? Un poco aprovechando ese hastío del mercado con la cercanía de la revisión monetaria del BCE. Señalando que habéis picado un poquito. Para terminar, no sé si podrías resumirnos de alguna manera lo que puede servirnos tal vez de bastión para aguantar estos próximos movimientos del mercado. Yo creo que es muy obvio que vamos a tener un otoño y un invierno muy complicado. Yo creo que hemos quemado todas las naves viendo las vacaciones de: oye, después del COVID yo aquí tenía ahorrado esto y me lo voy a gastar, sabiendo que voy a tener un otoño y un invierno muy complicado. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse? Pues si tenemos claro que la inflación va a seguir muy alta, que van a subir los tipos, vamos a protegernos con sectores defensivos. Esos 3 sectores aburridos que hemos comentado muchas veces en negocios de televisión, como es la farma, como son las telecom y como es el sector alimentación. Eso va a proteger algo más nuestras carteras, las Roches o Nestlé o incluso Telefónica o Deutsche Telekom. Es decir, sectores que no estén muy ligados al ciclo económico y que a priori puedan tener cierto margen de maniobra para aguantar esas subidas de precios. Hay otros sectores que ya sabes que no he tocado en todo el año en las carteras, tanto globales como europeas, como es el sector retail. Si algo va a salir resentido de subidas de tipos es el consumo, y bueno, pues nos pondremos los trapitos del año pasado en vez de cambiar, irnos al Zara a cambiar la ropa, o no cambiaremos tanto de coche. Es decir, los sectores ligados al consumo yo creo que todavía hay que descartarlos, y nuestra visión es defensiva, pero después de haber estado muy infraponderados en renta variable, hemos ido tomando algo de estos sectores, además con altas, elevadas rentabilidades por vivienda, que pueden hacer un poquito de colchón a esa inflación tan alta. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por este madrugón, Pablo García, director de Aconsa Value. Un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, igualmente. Y nosotros hacemos una pequeña pausa.